Bueno, pues en este caso, lo que nos están dando son los tres vértices de un triángulo ABC y lo que me piden es que calcule la altura por el vértice A, que sería esta recta, que sabemos que la altura es una recta perpendicular al lado opuesto del vértice. En este caso, si el vértice es A, el lado opuesto sería este, por lo tanto la altura sería esa recta, que es perpendicular, como digo, al lado opuesto. Vale, pues me estarían pidiendo esta altura, que vamos a llamarla la recta R. Me piden también la altura, pues como digo, es una recta. Me piden también la altura por el vértice B. Pues otra vez lo mismo, me voy al vértice B y en este caso sería una recta perpendicular al lado opuesto pasando por B, por dicho vértice. En este caso, esa sería la altura, la otra altura que me están pidiendo. Vamos a llamarla S. Y tendríamos otra tercera altura, que en este caso no me piden y que no va a ser necesaria para lo siguiente que me piden, que es el ortocentro, que sería pues esta, que sería la recta perpendicular al lado opuesto, pasando por C. Vale, si nos damos cuenta, las tres alturas se cortan en un punto, que esto sí que nos lo piden en el último apartado, que es el ortocentro. Vale, pues nos piden que calculemos el ortocentro. Para calcular el ortocentro, en realidad no necesito calcular las tres alturas. Con que tenga dos alturas, se supone que si lo hemos hecho bien, las dos alturas estas se van a cortar en el ortocentro. ¿De acuerdo? Puedo calcular las dos cualesquiera y la intersección de estas dos alturas me dará el ortocentro. Vale, pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular el ortocentro? Pues está claro, calcular la ecuación de alguna de esas dos rectas, de dos por lo menos de ellas, y resolver el sistema formado por dichas rectas. Bueno, en principio, como en el apartado A me pedían la altura, pues vamos a calcular la altura por A. Altura por A. ¿Cómo calculamos la altura por A? Bueno, pues como de la ecuación de una recta. ¿Qué necesito? Un punto por el que pase la recta, que en este caso ya lo tengo, que es el punto 0, 1. Sé que la altura tiene que pasar por el vértice. ¿Y qué otra característica tiene que tener? Pues ser perpendicular al lado opuesto. Vale. Y en este caso el lado opuesto es este. Bueno, pues como tiene que ser perpendicular a este lado, tiene que tener una dirección que tiene que ser perpendicular a esa dirección. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular el vector, por ejemplo, CB, el vector CB, y luego calculamos un vector perpendicular a él, y me dará pues un vector que va a marcar la dirección de la recta que me están pidiendo. En este caso, el vector CB pues sería 3 menos 2, que sería 5, y 5 menos 1, que sería 4. Tenemos el vector CB. Vale, sería este, como estoy diciendo. ¿Cómo calculo entonces una dirección perpendicular o un vector que sea perpendicular a este para que marque una dirección perpendicular y por lo menos tenga un vector director de esa recta? Pues simplemente, lo que ya sabemos, se tiene que cumplir las propiedades del producto escalar, lo único que tengo que hacer es dar la vuelta a las coordenadas y cambiar a una el signo. Por lo tanto, ese sería el vector, en este caso, vector director de la recta R, que sería la altura pasando por A. Bueno, pues ya tengo un punto, ya tengo el vector director, pues ya tengo la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, pues la ponemos por ejemplo en continua, y menos la primera coordenada del punto, ¿partido de qué? De la primera coordenada del vector. ¿Igual a qué? Bueno, x, que creo que he dicho ahí. X menos la primera coordenada del punto, partido de la primera del vector, y menos la segunda coordenada del punto, ¿partido de qué? La segunda del vector. Vale, pues ya tengo la ecuación de la altura, pasando por A. Vamos al apartado B. ¿Qué hay que hacer en el apartado B? Pues calcular la altura por B. Calcular ahora esa recta. ¿Y qué características tiene que tener? Pues lo mismo que la de antes, es decir, que no hay que hacer gran cosa. Hay que repetir el procedimiento. Es decir, que si esta es la altura por B, tendré que calcular ahora, por ejemplo, el vector CA. O AC, me da igual. Vale, vamos a calcular el vector CA. ¿Y cómo lo calculamos? Pues extremo menos origen. Extremo menos origen, que sería menos 3. Y extremo menos origen, que sería, en este caso, A menos T, que sería 0 menos 3, que sería menos 3, y 1 menos 5, que sería menos 4. Este sería ese vector. Vale, pues yo quiero uno ahora perpendicular a él. Ese, me da igual, que sea perpendicular. ¿Cómo lo consigo? Pues otra vez lo mismo. Lo único que tengo que hacer es, que será el vector director de la recta S, pues simplemente pues cambiar las coordenadas de orden y a una de signo. Pues menos 4,
y este sería menos 3, cambiamos a una de signo, a esta o a esta, la que queramos, por ejemplo a esa, y ya tenemos el vector director de esta recta y el punto por el que pasa. Ecuación, pues otra vez lo mismo, ecuación. X menos primera coordenada del punto, el punto B que tiene coordenadas menos 2, 1, primera coordenada del punto, X menos menos 2, que sería 2 partido de primera coordenada del vector, 4. Igual a qué? Ahí menos segunda coordenada del punto, que sería 1, partido de la segunda coordenada del vector, que sería 3. Y ya tenemos la otra altura. Es decir, que en este caso, pues el cálculo de las alturas era muy sencillo. Vale, vamos por el último apartado. Apartado C. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el apartado C? Pues simplemente, si este punto es la intersección de esas tres rectas, con calcular en este caso la intersección de dos de ellas, por ejemplo, esta recta y esa recta, tendríamos en este caso el ortocentro. Pues vamos a calcular la intersección. ¿Cómo calculamos la intersección? Pues resolviendo el sistema formado por esas dos rectas. Calculamos el sistema formado por esas dos rectas. Vale. Pues lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, para quitar denominadores aquí, multiplicar en cruz, me quedaría menos 5x, esto por esto, que sería menos 5x, esto por esto, que sería 0, y esto por esto, que sería igual a 4y menos 4. Y aquí lo mismo, para quitar denominadores, primero multiplicamos esto por esto, que sería 3x, esto por esto y esto por esto, menos 3x menos 6, igual a esto por esto, que sería 4y menos 4, ¿de acuerdo? Vale, y fijaros, ya incluso podría pasar esto a ecuaciones implícitas, explícitas, en fin, no hace ni falta. Ya podría resolver esto, pero bueno, vamos a pasarlo para que no nos equivoquemos. Entonces, pasamos el 5x, o pasamos el 4y al otro miembro, esto lo dejamos aquí, esto lo mismo, menos 3x, esto lo pasamos al otro miembro, y ahora este al otro lado, que me quedaría más, y un menos 4 más 2, menos 4 más 6, 2. Vale, y ya tenemos las ecuaciones preparadas para resolver el sistema. ¿Qué utilizamos? Pues, por ejemplo, reducción. Aquí tenemos el sistema ya prácticamente resuelto con reducción. Si multiplicamos esta por menos, esto se me va a ir con esto y ya está el sistema resuelto. Multiplicando, como digo, todo por menos y sumando estas dos ecuaciones, esto se me va y ¿qué me quedaría? Menos 2x igual a ¿qué? 4, 5, 6, igual a menos 6. Por lo tanto, x sería igual a ¿qué? 6 entre 2, 3. Ya tengo la primera coordenada del ortocentro, es decir, este punto va a ir dado por dos coordenadas, vamos a llamar el ortocentro, va a ir dado por dos coordenadas, la primera de ellas va a ser 3, y la segunda, ¿cuánto? Pues sustituye en cualquiera de las ecuaciones que te ha salido aquí por 3 y lo tendrás. Vamos a sustituir, por ejemplo, en esta x por 3, me quedaría, en este caso, 5 por 3 igual a 4 y menos 4. Me quedaría menos 15 igual a 4 y este lo pasamos al otro lado, 4, en este caso me quedaría menos 11 igual a 4y y de aquí ya tenemos cuánto va a ser la y, que sería y igual a menos 11 cuartos. Y esa sería la segunda coordenada, en este caso, de lo que me pedían en el tercer apartado, que es el ortocentro. Y habríamos calculado pues, las dos alturas del triángulo que nos pedían y el ortocentro de ese triángulo. ¿Vale? Y ya estaría, no hay más. ¿Alguna duda por ahí? De partida, esto está mal calculado, efectivamente. Si yo pongo el vector CB, si yo quería calcular este vector CB, era B menos C. B menos C sería menos 2, menos 3 sería menos 5, o, en este caso, 1 menos 5 sería menos 4. Ese sería realmente el vector CB. ¿Va a pasar algo a la hora de calcular o lo que hemos hecho va a cambiar? No. ¿Por qué? En realidad yo quería calcular un vector director, en este caso, de esa dirección. Vale, yo dije CB y he calculado el menos 5, 4. ¿Sí o no? Hubiese calculado el menos 5, 4. Dice, no, pero tú no has usado ese. Has usado este. Por lo tanto va a estar mal. No, no va a estar mal. ¿Por qué? Bueno, el cálculo sí estaba mal de este vector, pero para el proceso del problema no pasa nada. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar ese vector, en realidad, en vez de calcular este vector, he calculado este.
Si yo hago el vector BC, en este caso sería C menos B, que sería 3 menos 2, que ese es lo que he hecho mal, que a la hora de calcular no me he dado cuenta de los he restado al revés, sería C menos B, que sería 3 menos 2, que sería 5, y 5 menos 1, que sería 4, ¿sí o no? Y este es el que hemos utilizado en el problema, ¿vale? ¿Pasa algo si utilizas uno o el otro? No, puedes utilizar el que quieras, igual que en este caso podría haber utilizado CA, podría haber utilizado AC. La cuestión es que lo que necesito es un vector que marque la dirección esta. ¿Este vector marca esa dirección? Sí. ¿Este vector marca esta dirección? Sí. ¿Otro vector que marque esa dirección? ¿Otro vector que marque esa dirección? Pues cualquier vector proporcional a él. Por ejemplo, menos 10, menos 8. ¿Este vector marca esa dirección perpendicular, esa dirección? Sí. ¿Otro? Pues este por 2. 10, 8. Claro, si es que resulta que este y este, si lo multiplico por menos 1, da 1 a partir del otro. Por lo tanto, marcan la misma dirección. Y eso era lo importante, es decir, encontrar esa dirección, porque luego lo único que hago es calcular un vector perpendicular. Me da lo mismo que sea un vector perpendicular a este, me da lo mismo que sea un vector perpendicular a este, me da lo mismo que sea un vector perpendicular a este, me da lo mismo que sea un vector perpendicular a este. Lo importante es que ese vector que he calculado justamente sea perpendicular a esa dirección. ¿Para qué? Pues para poder justamente calcular la altura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aunque sí que es cierto que esto estaba mal, y en vez de usar este vector, el BC, he utilizado en el ejercicio en vez de utilizar el vector CB, he utilizado el vector BC, aunque los había puesto, aunque he restado las coordenadas al revés, el cálculo estaría bien. ¿Se entiende o no? ¿Vale? Daría igual poner en este caso el vector CB que el vector BC. Lo importante es que marque esa dirección para poder calcular un vector perpendicular a dicha dirección. Y me vale este, me vale este, me vale este, me valdría cualquiera de ellos. Y si hiciéramos el cálculo con cualquiera de ellos, al final, si hemos hecho bien los otros cálculos, esto y esto saldría lo mismo. 3 y menos 11 cuartos.